Señores, gracias por continuar con nosotros. Somos su programa estelar en un 2x1 Express. Y estamos aquí acompañando a don Luis Aquino, quien es el director de esa sesión de turismo en nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros aquí a Virginia Ward, quien es propietaria gastronómica de un restaurante mexicano. Buenos días, don Muchas Luis. gracias, muy Su buenos escenario es días. suyo. Muchas gracias, muy buenos días, José, Manuel. Gracias a 2x1 y vamos entonces, pues, cómo podemos cada viernes enriquecer, ¿verdad? Para darle un poco de la parte más turística al programa. Muchas gracias a ustedes. Antemano tenemos a Virginia Wall, que es propietaria del restaurante de gastronomía mexicana. Pero antes yo quisiera puntualizar, José y Manuel, en 2x1, que al cierre ya del 2020, ya el barómetro de turismo de la Organización Mundial de Turismo ya dio los datos oficiales. El año 2020 cerró a nivel mundial con 1.000 millones de turistas menos que el 2019. El 2019 a nivel mundial fueron 1.500 millones de turistas a nivel internacional y ahora fueron 500 millones. Y en eso se refleja ya en nuestro país. En nuestro país principalmente hubo un descenso, una caída de menos del 64%. Cerrando el 2020, República Dominicana llegó a los 2.100.000 y pico de turistas extranjeros. Eso significa que hubo un descenso del menos del 64% cuando República Dominicana alcanzaba ya los 7 millones de visitantes, con una cantidad de una planta hotelera en capacidad habitacional que supera las 90.000 habitaciones. Y no se dice de México, que es el primer país, estaba a nivel mundial en el 7º lugar de los países, en los top 10 receptores de turismo a nivel mundial, que recibía ya cerca de 47 millones de visitantes. México bajó a casi el 50%, o lo que le ha caído naturalmente ese impacto se ha repercutido en la parte de, como turismo es un motor de la economía que reactiva todos los subsectores productivos en todos los sectores agropecuarios, manufactureros, etcétera, y ha golpeado enormemente las economías a nivel mundial. Pero hay otro dato. República Dominicana ha hecho ingentes esfuerzos con un plan estratégico del gobierno desarrollado por el Ministerio de Turismo en combinación con azonadores y todos los subsectores del sector turístico para naturalmente animar la visitación de mercados extranjeros, y saben que ha hecho una gran labor. Pero nos hemos encontrado en la incertidumbre que Estados Unidos ha puesto restricciones ahora, donde los viajeros norteamericanos tienen que hacerse la prueba de PCR para poder regresar a territorio norteamericano cuando vengan a República Dominicana, y la cuarentena la tienen estipulada por 14 días. Pero bueno, en fin, gracias José, gracias Manuel. Yo creo que para el próximo viernes vamos a tener ya, ¿verdad?, en una sección sucinta, pero muy multidisciplinaria en todos los aspectos, que podamos hacer un resumen semanal, pero también con otros aspectos que se involucran en esta actividad tan dinámica en todos los sentidos. Pues me honra presentar a Virginia Wall. Virginia Wall es abogada, graduada magna cum laude de la universidad, pero además tiene su especialidad hecha en Alemania, habla varios idiomas y es una experta en derecho internacional, pero también es propietaria de restaurante gastronomía mexicana. Ustedes saben que a partir de 2010 la UNESCO, ¿verdad?, la declaró a la gastronomía mexicana patrimonio inmaterial de la humanidad. Son pocos gastronomías. Yo creo que en ese sentido entiendo, dentro del marco de América Latina, la primera declarada como tal. Perú está en un proceso prácticamente para adquirir ese reconocimiento. Y en ese sentido toca muchos tips que reconocen las raíces indígenas que han preservado a través de los siglos. Entonces yo en ese sentido queríamos hablar un poco de la gastronomía mexicana en esta ocasión dentro del programa, y quería naturalmente preguntarle a Virginia Woolf cómo
esa riqueza ancestral de la gastronomía mexicana, cómo se manifiesta esa cultura en esa gastronomía que México hace uno de los destinos predilectos, porque hay que señalar, y ya dejo a Virginia, de que, por ejemplo, en España el año pasado, bueno, el año 2019, el año pasado fue el 2020, fue un año impactado sí, por la pandemia, pero en 2019 recibió solamente más de 12 millones de turistas por motivos gastronómicos. Hoy en día el turista no solamente considera el destino, sino busca también la gastronomía como una parte complementaria de su enriquecimiento personal para tener vivencia y experiencia que contar y mezclarse con esa cultura. Virginia. Gracias, Luis Felipe, y muchísimas gracias por la invitación, también a José y a Manuel por recibirnos en 2x1 Express. Y efectivamente, Luis Felipe, hay que decirlo claro, la gente viaja para comer. Eso es lo primero que investigo en turista. Yo personalmente me declaro culpable, yo soy de la que ve qué es lo que voy a comer y a partir de ahí se crea una ruta. La ruta se crea y eso es muy normal alrededor de la comida. En México pasa lo mismo y el que va a México pues tiene prácticamente una historia de 10.000 años de cultura gastronómica. ¿Y por qué 10.000 años? Porque ese es el momento donde esas culturas prehispánicas pues empiezan con esa parte de la agricultura y cultivan el maíz, el chile, el cacao, que son esos elementos esenciales de la gastronomía mexicana y que han sido y todavía son pues la base de... Estamos viendo algunos platos. De nuestra comida, sí, ahí podemos ver por ejemplo unos ricos tacos. Y pues esa base de la gastronomía prehispánica que también obviamente se vio enriquecida mucho luego de la conquista o de la llegada de los europeos a América, luego hubo también un proceso de afrancesamiento durante el gobierno de Porfirio Díaz en México, pero es una cultura muy rica que tiene todos esos años de historia y una base indígena muy fuerte. Ahí estamos viendo otros platos, sería bueno que usted lo vaya describiendo. Claro que sí, ahí tenemos un guacamole artesanal, el aguacate, que es otro de los elementos que es súper importante en la gastronomía mexicana, pues nosotros lo hacemos ahí, lo hacemos en el frente al frente del cliente, eso se prepara al momento. Ahí tenemos una ensaladita también, versión mexicana, para aquellos que tienen un régimen un poco más ligero, pues que tenga todo el mundo la oportunidad de comer algo sabroso y comer algo que no sea pues ajeno. Ustedes mezclan la cultura con la gastronomía, que es parte cultural también. Me Correcto. refiero, ese tapete, vamos a decirlo así, o ese paño, es totalmente indígena, ¿no? Correcto. Esos son... Ese otro plato. Sí, eso es una chimichanga, que es un platillo típico del norte de México. Normalmente lo que más vemos y lo que más se conoce fuera de México sobre la gastronomía es esa fusión con la parte de la frontera y lo que se le llama la comida Tex-Mex, y la chimichanga pues es uno de esos platillos que es un reflejo de eso. De la comida que viene de Texas, que viene de Arizona, que viene de la parte de California, donde se utiliza mucho más la tortilla de trigo. Y eso lo vemos, que es lo que más ha pasado por ahí. Tenemos unas enchiladas, unas ricas enchiladas también, que tenemos varios tipos, suiza, tenemos en moladas, tenemos en salsa roja, en salsa verde, en fin. Todos esos platos los podemos disfrutar aquí. En gastronomía mexicana, claro que sí. Nosotros tenemos una tradición de ya más de, tenemos casi 15 años con el restaurante, pero la tradición familiar involucrada a la comida, pues Luis Felipe no me deja mentir, tiene prácticamente 30 años. Ahí tenemos un queso fundido que se prepara con unos pimientos macerados, o se prepara con hongos también, o con chorizo. ¿Qué guarda esa relación que tiene la gastronomía mexicana con la religiosidad? ¿Hay alguna relación o simbiosis con esto? Porque ustedes celebran el famoso Día de los Muertos
Y el famoso Día de Muertos, Luis Felipe, pues tiene también esa herencia prehispánica. Bueno, depende. Hay académicos que dicen que es prehispánico, hay otros que dicen que vino más bien de los españoles por el tema de la celebración del Día de los Fieles Difuntos y del Día de Todos los Santos. Pero en México la tradición que ha quedado es que viene de la cultura azteca, donde la presencia de la muerte o la existencia de la muerte se celebra. O sea, es más que el dolor que nosotros acostumbramos a asociar con la muerte, pues simplemente los muertos pasan de plano. Y hay un día del año, que es el Día de Muertos, donde se le hace ese altar, donde se le ofrece su comida favorita, su bebida favorita, para que ellos puedan estar presentes en el plano terrenal durante ese día y visitarlos con la ofrenda de flores también, con la ofrenda de dulces, y se hacen unos altares muy bonitos que están asociados a eso. Próximamente aquí, esto es un país eminentemente católico, celebramos la Semana Santa. Para esa época también ustedes tienen platos especiales para que la gente vaya a disfrutar. En Semana Santa, creo que no. Hay comidas asociadas a la Navidad, que también tienen ese elemento del catolicismo, hay asociadas al Día de Reyes, allá se utiliza lo del roscón de Reyes, y se utiliza esa tradición donde se esconde un muñequito en la rosca de Reyes y al que le sale el muñequito entonces tiene que brindar los tamales el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, que también es una tradición católica. Hay una simbiosis de la hispanidad con la parte con indígena, la parte prehispánica. La prehispánica realmente, pero México es un país con una riqueza cultural y gastronómica enorme. Bueno, la gastronomía forma parte de la cultura, ¿verdad, José? Pero ¿qué estados prevalecen por su riqueza gastronómica? Sabemos que México es multifacético y multivariado en su cultura y gastronómica, pero ¿qué estados mexicanos, lo que nosotros llamamos provincias, se destacan por su gastronomía? Bueno, en México, que es además un estado federal, o sea, cada estado tiene su historia, pues la gastronomía mexicana se caracteriza por esa diversidad. México es un país enorme, o sea, desde Baja California en el noroeste hasta Quintana Roo en el sureste, y cada una es es no me atrevo, además, para no meterme en un lío, a decir que porque cada uno tiene su riqueza. Sí, pero por ejemplo, en el Estado de México, en la Ciudad de México, capitales al fin, pues es donde ha habido ese boom gastronómico, donde hay más escuelas culinarias, donde hay ese esfuerzo por el refinamiento quizás de los platillos, pero cada región es un mundo. O sea, tenemos desde el norte, que se encuentra en la costa Pacífico, hasta el centro, que es puro desierto, y luego tenemos costa en el Golfo de México, en el Atlántico también. O sea que los platillos dependen mucho de los ingredientes que se encuentran más frescos en la región, todos, sin embargo, caracterizados por el uso del maíz, de la tortilla, del frijol, del tomate, del aguacate. ¿Y cuáles son los platos de gastronomía mexicana que realmente tienen más demanda en el mercado dominicano, en el público dominicano? A ver, al dominicano le encanta el taco al pastor. El taco al pastor, que además ¿Por qué al pastor? ¿Qué es originario, o donde más se hace es en Ciudad de México también. Es una carne sazonada con achiote. El achiote es la vija. El achiote se parece mucho a la vija. Se parece mucho a la vija. Y con sazones fuertes, cocinada al fuego directo en ese tambor que usted ve dando vueltas, que también tiene mucha influencia árabe, porque los árabes también hacían lo mismo, que se cocina con piña, con cebolla y se presenta con cilantro sobre su tortilla, y a la gente le atrae mucho ese plato. Al igual el alambre, que es un platillo de carne que se presenta también en plato caliente. ¿Por qué alambre? El nombre alambre, que a mí siempre yo alguna vez me equivocaba y le decía a Luis que me va como un resorte, me dice, no es un alambre. Un alambre. El alambre viene de la forma que tiene el corte de la carne, que se hacen cortes finos y cortes como más larguitos. Sí, es uno de los platillos favoritos. También es propicio para compartir en familia, entonces como es un restaurante bastante familiar, pues me también imagino que esa comunidad mexicana que vive aquí, vive metida allá a disfrutar sus platos. Sí. Ay, sí, tenemos una gran presencia de la comunidad mexicana.
que además se refuerza mucho en las festividades patrióticas durante el mes de septiembre, la noche del 15 de septiembre siempre tenemos actividades, pero durante el año ellos siempre están presentes. La comunidad mexicana es muy apegada a esa parte, no solo a su cultura, sino también a esa parte gastronómica, vive la comida y siente que puede estar un poco más cerca de su país cuando va y prueba la comida. Eso le pasa a nosotros los dominicanos, desde que viajamos buscamos claro, la parte que enlaza la cultura así de uno es. aquí en su país. Tú sabes que no sé en qué estado, pero como México es tan diverso y un país multicultural, naturalmente, también una cultura muy arraigada, que ha influenciado su gastronomía, su artesanía, que es bellísima. Yo he estado varias veces en el Tianguis, en el 19, en el 18 estuve en el Tianguis, pues el 19 fue en Fitur y se entró la pandemia. Y el Tianguis es una palabra indígena que significa, creo que mercado. Y es donde todo México ofrece su oferta en todos los renglones al mercado exterior para que puedan venir más turistas a México, que está entre los top 10 del turismo mundial. En ese sentido, yo en una de las exposiciones de uno de los estados disfruté de comer un alacrán macerado en mezcal. Y después... Escúcheme, que yo no escuché. ¿Qué fue lo que usted se comió? Un escorpión. Suena feo, ¿no? De verdad, porque fue un chef de primera de ese estado, creo, no sé si era Guerrero, no recuerdo el estado, pero macerado en mezcal, sí. Y después cuando te lo dan, está totalmente, pero te lo dan con un shoot de tequila. Correcto. Entonces él le saca la ponzoña de atrás y me lo dio así con la tal. Y lo mastiqué, hay que tomarse un trago de tequila, aguantarlo ahí, aguantarlo en la boca, y cuando es crujiente, es crocante y no sabe mal, yo me sorprendí. Y después tuve que repetir porque me gustó. Y todo el mundo que no eran mexicanos los que estaban ahí inmigrados. Pero realmente esa variedad que han utilizado de una manera tan atractiva y tan eficiente es lo que le hace ese atractivo cultural en la gastronomía mexicana. Yo quería señalarte que le queremos agradecer a ustedes. Vamos a hacer una pausa, don Aquino, y regresamos. Perfecto. Adelante, señor director. Muchas gracias.